Martes 12 de enero del 2021 comenzamos con JN Noticias. Soy Paloma Barreto y estos son nuestros principales titulares. JNE promueve igualdad de la participación política de las mujeres en el país. En la entrevista de hoy abordamos todo sobre las campañas electorales en redes sociales en tiempos de pandemia. OMPE realiza 8 programas de capacitación electoral a diversas instituciones en el marco de elecciones generales. Rápidamente vamos con el desarrollo de nuestra información. La OMPE realiza 8 programas de capacitación electoral a diversas instituciones importantes en el marco de un proceso electoral. Uno de ellos es la Policía Nacional del Perú, quienes recibieron 3 cursos virtuales para optimizar su labor en las elecciones. Veamos. La Policía Nacional del Perú nos garantiza la seguridad en cada proceso electoral. Por ello, la OMPE se preocupa en capacitarlos y brindarles los conocimientos adecuados a fin de mejorar la formación profesional del personal policial. A través del convenio de cooperación interinstitucional entre la OMPE y el Ministerio del Interior con intervención de la Policía Nacional, la OMPE desarrolla entre sus 8 programas de educación electoral uno especialmente dirigido a este importante sector. En el 2020 se desarrollaron 3 cursos virtuales, 2 en Lima Metropolitana, en Puente Piedra y San Bartolo, y 1 en la región Lambayeque. En total, se capacitó a 167 estudiantes. En las sesiones educativas se abordaron los siguientes temas: ciudadanía y participación ciudadana, democracia como forma de vida, cultura de paz y valores humanos, derecho al voto y funciones de la Policía Nacional del Perú en un proceso electoral. La Dirección de Educación del Jurado Nacional de Elecciones nos ha preparado un video que destaca la necesidad de velar por la igualdad de la participación política de las mujeres en nuestra vida democrática. En nuestro país, mujeres y hombres tienen los mismos derechos y deberes y son iguales ante la ley. Es decir, que ambos pueden trabajar, estudiar, desarrollarse y participar en la toma de decisiones sobre el futuro de nuestro país. La evidencia del último censo del 2017 demuestra que las mujeres conforman el 50.8% de la población nacional. Sin embargo, a pesar de este porcentaje y la igualdad ante la ley, la realidad muestra que aún hay obstáculos para que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos y participar de manera activa y proporcional en asuntos públicos y en la política. Las desigualdades que subsisten tienen que ver fundamentalmente con los procesos de socialización diferenciados y también en los procesos formativos en la escuela a la hora de escoger las carreras profesionales. El tiempo es un factor fundamental para poder participar en la vida política. Las mujeres trabajan 17 horas a la semana, más que los varones, dedicadas al trabajo doméstico no remunerado y remunerado. Desde los 12 años esta diferencia se va marcando y la brecha se va haciendo más grande. Somos ubicadas o pensadas, mejor dicho, en aquellos espacios que tienen que ver con la atención y el cuidado de los otros, el preocuparse por servir el café, por hacer las pruebas. De allí la necesidad de contar con mecanismos que faciliten el adelanto y las oportunidades para las mujeres. Miles de mujeres en nuestro país sufren violencia. Esta se traslada también al ámbito político, constituyéndose en una barrera que impide su participación en igualdad de condiciones. El acoso político es toda conducta, acción u omisión que vulnera los derechos políticos de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Estas agresiones que reciben a través de los medios de comunicación o de las redes sociales las desalienta en continuar en la carrera política.
y por ello se constituye en una barrera que limita la participación plena y efectiva de los derechos políticos de las mujeres en nuestro país. El Jurado Nacional de Elecciones, a pesar de no contar con una norma que regule y sancione los casos de acoso político, ha desarrollado y abordado este tema de manera integral. Por un lado, ha presentado al Congreso de la República un proyecto de ley de código electoral donde se incorpora la figura del acoso político y se establecen sanciones efectivas. Y por otro lado, una ruta interinstitucional que nos ha permitido, de manera articulada con otras instituciones como el Ministerio de la Mujer, organizaciones de sociedad civil, Defensoría del Pueblo, poder registrar, identificar y atender casos de acoso político. Se han desarrollado diversas campañas de sensibilización de gran cobertura para poder contribuir a erradicar los estereotipos de género persistentes aún en nuestra sociedad. La educación puede, sin duda, lograr una transformación de la sociedad. Es decir, es fundamental y necesario que los niños y niñas, las jóvenes y los jóvenes interioricen la importancia de la participación igualitaria como una herramienta de desarrollo y como un elemento vital para fortalecer la democracia. Este año, el Congreso de la República aprobó la Ley de Paridad y Alternancia, la misma que promueve la participación de mujeres en igual proporción que los hombres en las listas de candidaturas. Sin embargo, ¿será suficiente para lograr la participación igualitaria? Es un paso importante su aprobación. Sin embargo, será necesario seguir sensibilizando a la ciudadanía a fin de superar estereotipos de género tan enraizados en nuestra sociedad. Hombres y mujeres debemos participar en igualdad de condiciones y en la toma de decisiones sobre el tipo de desarrollo que queremos para nuestro país. Este trabajo involucra a la familia, la escuela, las empresas, los medios de comunicación, los partidos políticos, el Estado y a la sociedad en su conjunto. Porque solo cuando hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades de desarrollo en nuestro país, consolidaremos aún más nuestra democracia. Paridad y alternancia son justicia de género. Que el bicentenario no nos agarre fuera. La OMPE informa que todos los electores deberán someterse a los protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19 el día de la elección. La Oficina Nacional de Procesos Electorales señaló que antes de ingresar a los centros de votación, los electores deberán usar correctamente la mascarilla, así como acceder al control de temperatura y la respectiva limpieza e higiene de manos. Durante el día de la elección, la OMPE realizará un trabajo de supervisión importante para evitar que los ciudadanos incumplan con las medidas de seguridad y prevención contra el nuevo coronavirus. Es importante mencionar que la mascarilla debe cubrir la nariz y la boca. Este punto es necesario tenerlo en cuenta durante todo el acto democrático. Respecto a la toma de temperatura, esta no debe ser igual o mayor a 37 grados Celsius. Además, la desinfección de manos con alcohol debe realizarse al ingreso al local de votación, así como la de la limpieza y asepsia de la planta de los zapatos. Se debe evitar asimismo tener contacto físico al saludar o despedirse. Por medidas de seguridad se le aconseja a cada elector llevar su propio lapicero de tinta color azul para realizar su elección de autoridades. Piero Corbeto, jefe de la OMPE, indicó que la institución electoral realiza el mayor de los esfuerzos para cuidar la salud de los votantes en este proceso eleccionario. Recordemos cuáles serán las medidas de bioseguridad que ha dispuesto OMPE para las elecciones generales 2021 y así prevenir casos de coronavirus. Este es un informe de nuestros amigos de la agencia de noticias Andina. Las elecciones 2021 en el Perú se realizarán en plena pandemia de la COVID-19, por lo que la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha dispuesto medidas de bioseguridad aprobadas por el Ministerio de Salud para garantizar el correcto desplazamiento y accionar de los más de 24 millones de electores hábiles. Para evitar aglomeraciones se prevé ampliar el número de locales de votación a nivel nacional de 5.000 a 20.000 centros, entre los que se incluirán locales no convencionales como parques, coliseos, estadios, iglesias y complejos deportivos. Cada sede tendrá un aforo máximo del 50% de su capacidad total. Se habilitará una mesa de sufragio por aula
Estas aulas se ubicarán intercaladas, a diferencia de elecciones anteriores en las que se encontraban seguidas. El objetivo es evitar que se generen aglomeraciones con la formación de colas. La OMPE recomienda no asistir con niños o bebés a los locales de votación. También sugiere que el mismo elector lleve su propio lapicero de color azul para sufragar. Será una exigencia hacer cumplir las medidas de bioseguridad adoptadas por la emergencia sanitaria. Será indispensable la toma de temperatura, el distanciamiento de 1,5 metros, la desinfección de manos y zapatos, así como el uso permanente de mascarillas. Los miembros de mesa estarán obligados a usar el protector facial. La Asociación Civil Transparencia plantea que el pacto ético electoral debe evitar excesos en las redes sociales para que los candidatos no conviertan las plataformas en un mecanismo de desinformación y ataques. El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván La Negra, sostuvo que el uso de las redes sociales durante la actual campaña debe ser incluida en el pacto ético electoral, a fin de que candidatos y partidos hagan un manejo positivo de las mismas sin excesos. De acuerdo a La Negra, esto siempre representa un riesgo, pues es frecuente en este ámbito que se apele al anonimato para lanzar ataques o falsedades. Según dijo, un llamamiento de las autoridades electorales al respecto propiciará que los grupos políticos y los candidatos en contienda se comprometan a evitar que sus afiliados y simpatizantes incurran en tales excesos. Admitió que podrían darse casos en los que determinados grupos usen a terceros para que efectúen contracampañas en las redes sociales. Esto, afirmó, puede impedirse si de por medio está el compromiso concreto de no incurrir en semejantes prácticas consignado en el pacto ético electoral. Para La Negra, el incumplimiento de los compromisos podría llamar a señalamientos de parte de la autoridad electoral por intermedio de su Tribunal de Honor. En el marco de las elecciones generales 2021, el politólogo Fernando Tuesta aseveró que sería muy complicado fiscalizar los eventos proselitistas, por lo que recomendó que se deberían suspender a fin de evitar aglomeraciones y el propago del contagio de la COVID-19. Ante el riesgo de incremento de contagio de la COVID-19 en las campañas políticas presenciales, el politólogo Fernando Tuesta afirmó que se deberían prohibir ese tipo de actividades a fin de no propagar el virus. Por otro lado, explicó que resultaría sumamente complicado que se fiscalicen todos los eventos proselitistas, teniendo en cuenta la cantidad de candidatos. Sería realmente ingenuo pensar que se puede permitir campañas presenciales y que alguien lo vaya a fiscalizar. Sí. Tú te imaginas, hay 20 candidatos presidenciales que además tendrían que decir a dónde van a ir. Además, señaló que no es atribución del Jurado Nacional de Elecciones ni de la Oficina Nacional de Procesos Electorales fiscalizar estas actividades ni crear un protocolo preventivo. Yo creo que ante el incremento de los contagios de manera alarmante en esta segunda ola, parece ya mucho más contagiosa, es necesario suspender toda actividad presencial. En aras de la transparencia y acceso a la información pública, la Presidencia del Consejo de Ministros publicó un informe preelectoral de la Administración 2016-2021 que servirá como guía para la gestión entrante en julio. La Presidencia del Consejo de Ministros publicó un informe preelectoral de la Administración 2016-2021 sobre las acciones realizadas, permitiendo al gobierno entrante tener un panorama claro sobre los retos existentes, como el servicio de salud, sistema de pensiones de baja cobertura, la informalidad, entre otros. Este importante informe también facilitará proyecciones sobre la situación económica, financiera y social del país dentro de los próximos 5 años. Entre su contenido detalla el desempeño de la economía peruana del 2016 al 2020, con información sobre el crecimiento económico, precios y tipo de cambio, sistema financiero, mercado de valores, entre otros.
Por otro lado, el informe indica que la crisis ocasionada por la COVID-19 ha significado un retroceso en los avances en materia económica y social obtenidos en los últimos años. En ese sentido, plantea que los retos que enfrentará la siguiente administración y que configuran valiosas oportunidades son 8. La consolidación de las cuentas fiscales y el fortalecimiento de las finanzas públicas. La informalidad como un complejo problema estructural y multidimensional, y el bajo nivel de inclusión financiera, incluso respecto a estándares locales e internacionales. Recuerda que el informe preelectoral se encuentra publicado en su versión completa en la página web de la PCM y del Ministerio de Economía. El jefe de la OMP aseguró que las elecciones generales del 11 de abril se realizarán en su día establecido. Veamos. Ante el incremento de contagios por el nuevo coronavirus, el titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, sostuvo que el día de la elección no se modificará, ya que la experiencia comparada demuestra que es posible realizar elecciones en pandemia. El jefe de la OMP precisó que en países como Chile, Bolivia, Uruguay, Corea del Sur, incluso Estados Unidos, ya se han realizado procesos eleccionarios durante este tiempo de emergencia sanitaria. Las elecciones van sí o sí, seguimos trabajando en forma comprometida con el Ministerio de Salud. Tenemos 7 protocolos en salud y prevención ante la COVID-19 y estamos implementando todas las herramientas para llevar adelante las elecciones del Bicentenario, precisó Corbeto. Además, sostuvo que se van a combinar diversas líneas de acción para garantizar la idoneidad de las elecciones y que los ciudadanos se sientan seguros de ir a votar por sus nuevas autoridades. Es importante mencionar que la desconcentración de mesas de sufragio ha permitido pasar de 5.300 a 20.000 mesas para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho constitucional de sufragio. Las redes sociales juegan un papel protagónico en el marco de esta campaña electoral. Por esa razón que vamos a conversar con Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a JN Noticias. Buenos días, Paloma. Bien, señor Benavente, vamos a conversar sobre el rol de las redes sociales en tiempos de COVID-19, impacto, marco ético y limitaciones. En un primer momento, debemos ver cómo será el escenario electoral a través de las redes sociales. Estas juegan un papel importante y cómo deberían los candidatos y organizaciones políticas manejarse al interior de estas. Adelante. Bueno, sabemos que al haber una pandemia y al estar ahora en una etapa de un nuevo ciclo, de una nueva ola en la pandemia con una nueva cepa que aparentemente es mucho más contagiosa que la anterior, entonces el riesgo de contagio es mucho mayor y por lo tanto las actividades con un contacto directo entre candidato y electores se van a tener que reducir o suprimir. Por ahora estamos viendo algunas actividades donde incluso no se ha respetado el distanciamiento social indicado en las normas sanitarias vigentes en el país. Es probable y deseable que el Jurado Nacional de Elecciones, conjuntamente con el Ministerio de Salud, den normas para esto. Al reducirse lo que se ha llamado la campaña terrestre, entonces tomarán vigor o un mayor vigor otras modalidades de campaña, ¿no? Y una de ellas será el uso de redes sociales, que será más intensivo que lo que la tendencia ya estaba indicando, el uso de redes sociales o en general el uso de medios digitales para la comunicación electoral, para las campañas electorales, es creciente en todo el mundo. Pero estas circunstancias de contagio y riesgo sanitario hacen que sea mucho más preponderante, mucho más importante esa vez el uso de la comunicación digital. En Perú teníamos alrededor de un 60% de acceso a Internet de parte de la población como promedio nacional general. En estos 12 meses ese porcentaje ha crecido, está alrededor del 70%. Evidentemente que la condición de confinamiento ha hecho que muchas personas que no tenían el servicio hoy lo tengan, claro, porque andaban muchas horas o días completos en casa para evitar el contagio. Entonces el acceso a Internet ha aumentado considerablemente.
ya un poco más de 2/3 de la población en Perú tiene acceso a Internet. Sí. Bien. Ahora, eso no es parejo, es muy alto en Lima y en otras ciudades del país, pero en zonas pobres de estas ciudades y en el medio rural el acceso es bastante bajo, está entre 20 y 30% posiblemente, de tal manera que todavía hay un 30% de población total que queda excluido de Internet. Pero por otro lado, el 70% que tiene acceso a Internet no necesariamente es una población que le importa, que le interese consumir información política, electoral. Muchos están en Internet por entretenimiento, para ver el fútbol, para ver noticias de espectáculos, para escuchar música, para videojuegos. Claro, diferentes intereses. Así es, señor Benavente. Bien, ahora se habla de una recomendación que dan a los candidatos y a las organizaciones políticas de realizar la campaña electoral de manera virtual, pero ¿será posible al 100% o es necesario que los candidatos se desplacen físicamente como lo han venido haciendo, lamentablemente muchas veces generando aglomeraciones y incrementando el riesgo de contagio de la COVID-19? ¿Es posible hacer una campaña 100% a través de las redes sociales? Sí, bueno, no al 100%, ¿no? Pero sí es posible que se maneje la situación. A ver, por un lado, los candidatos y los equipos de campaña consideran que es necesario el contacto directo. Pues bien, que lo hagan, pero con pequeña cantidad de participantes. Pues no hacer mítines, no hacer reuniones grandes y que no estén apretados ni en mayor cantidad, ¿no? Que estén debidamente separados, que haya distanciamiento social, que estén con las mascarillas, que estén con todos los cuidados sanitarios. Ahora, esas actividades deben ser mínimas, siempre se va a necesitar hacer, pero lo importante es que cuando se hace alguna actividad en vivo, en directo, una actividad terrestre, como se ha venido a llamar, luego esta actividad tiene un rebote muy fuerte en las redes sociales y en muchos casos en los medios de comunicación, de tal manera que del mundo real terrestre pasa al espacio cibernético y al mundo digital, ¿no? Entonces hay una conexión ahí. Pero creo que la alternativa para los candidatos no solo está en la comunicación digital, porque además no van a llegar a todos los votantes y esa es una elección presidencial. En el caso de las elecciones congresales en cada región, eso va a depender de las características de cada región. Tenemos regiones como Cajamarca, donde el 67% tiene 67% de población rural, o regiones como Lima, Lima ciudad, donde el 100% es población urbana. Entonces hay un cambio. Pero hay opciones. Yo creo que, de hecho, que se va a hacer intensiva la publicidad exterior. Así es. Paneles, cajas, afiches, pintas en calles, vallas, carreteras, en fin. Va a comenzar a aumentar y así de una manera muy creciente, tanto para las elecciones presidenciales como para las elecciones congresales. Claro. Volviendo al tema, señor Benavente, volviendo al tema de las redes sociales, ¿cuáles serían las redes sociales más utilizadas en este momento? Estamos hablando a enero del 2021. A ver, hay una tendencia creciente muy fuerte de Instagram, que es una red que ha ido captando preferencias, sobre todo del público joven. Facebook sigue siendo una red con muchísimo acceso en el Perú, donde hay mucho más consumo de parte de las personas adultas, mayores de edad, ¿no? Entonces yo creo que ahí ese complemento de Facebook e Instagram permite llegar a distintos segmentos de edad. Y el caso de Twitter, que no tiene un número tan numeroso de seguidores en el Perú, es para mensajes más instantáneos, se usa mucho para el debate político, permite informarse de muchos temas en relación a la política, y también se usa mucho para el enfrentamiento político, ¿no? Mucho más usado por políticos, por periodistas, en fin, pero yo creo que el ciudadano común y corriente también tiene en Twitter una opción para informarse, de tal manera que será Instagram, Facebook y Twitter
las tres principales redes sociales para esa campaña. Listo. Ahora, si hablamos del tema de la regulación en las redes sociales, tenemos muy poca regulación en cuanto a las redes sociales, por no decir una nula regulación. ¿Qué es lo que se debería hacer para que se mantenga la armonía en esta red social en la que muchas veces también reina los ataques y los insultos? A ver, las redes sociales en general, todos los medios digitales requieren una mayor regulación en el Perú. Tienen una conducta diferente a los medios tradicionales. Hay un tipo de regulación, de legislación que se da en general y que es aplicable por extensión a los medios digitales, ¿no? Por ejemplo, si una persona ofende a otra en las redes sociales, si se da los delitos tipificados en el Código Penal como injuria, calumnia, difamación, bueno, eso ya está regulado, está en el Código Penal, y si se hace en un medio de comunicación, se hace en un auditorio en vivo, o si la falta se da en Facebook o en cualquier red social, eso ya está regulado, ¿no? Pero yo creo que hace falta más mecanismos de regulación, por ejemplo, la presencia de trolls en campaña, la presencia de mensajes destructivos, la presencia de cuentas que están escondidas en el anonimato, ¿no? Con unos alias, con unos nombres raros, extraños, los típicos trolls, que no permiten reconocer al propietario de esa cuenta que está haciendo de las suyas con esos mensajes. Hay personas que tienen 200 trolls y hacen negocio con eso, y dan servicios incluso para sus clientes para poder destruir la imagen de un adversario. Entonces, son delitos de alta tecnología, son cosas que no están reguladas y que se usan mucho en campaña. Así es, señor Benavente. Ahora, si hablamos de algunos esfuerzos que existen a nivel nacional por reducir los ataques a través de las redes sociales, entre ellos el Pacto Ético Electoral, que es impulsado por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué es lo que debería contemplar este año, digamos? Sí, el Pacto Ético Electoral es una muy buena iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones. Se hace en todos los procesos electorales. Creo que esta vez el pacto ético tiene que ir un poco más al tema de las redes sociales. Algo de eso ya se ha mencionado en el debate político, porque es un tema que tiene mucho mayor vigor hoy en día, ¿no? Yo creo que la idea de un pacto entre candidatos para que haya un respeto y no haya ataques ni juego sucio en campaña es algo muy valioso y tiene que extenderse a las redes sociales, donde es muy fácil atacar de manera cobarde con un seudónimo con el cual se supone que nunca se va a reconocer al verdadero autor de ataques, insultos, ofensas, mentiras, etcétera, que abundan en medios digitales. Así es, señor Benavente. Bien, nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos en esta jornada informativa. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias por la invitación, Paloma. Bien. Buenos días. Hasta luego, buenos días. Bien, señor Benavente, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Hemos hablado sobre campañas electorales en redes sociales en tiempos de COVID-19, impacto, marco ético y limitaciones. Vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos. Amigos, estamos de vuelta y para contarles que el Jurado Nacional de Elecciones promueve las lenguas originarias del Perú, brindando espacios de información que son vistos a nivel nacional. El canal del Jurado Nacional de Elecciones continúa con su labor informativa de cara a las elecciones generales, pero esta vez llegando a más peruanos a través del quechua, lengua usada en distintas partes del país como lengua madre y representativa de nuestro Perú profundo. Bien, desde JNTV siempre buscamos descentralizar la información y en el país multicultural en el que vivimos es importante que el mensaje llegue a través de diferentes idiomas y en este caso a través del quechua. Es por esa razón que estamos elaborando diferentes contenidos en diversos idiomas y lenguajes de nuestro país.
Asimismo, el JNE se encuentra preparando material audiovisual de la mano de Iván Cerceda, comunicador quechohablante, quien fue un apoyo para incursionar en esta lengua originaria. Dado que el idioma quechua es hablado casi en todas las regiones del Perú, y fuera de ello es importante que se difunda el idioma quechua para mantener la identidad cultural en estos tiempos donde la hibridación cultural es muy penetrante en la sociedad peruana, y a partir de eso creo que podemos practicar la interculturalidad, ¿no? Respetarse entre hermanos como peruanos. El trabajo en conjunto de Paloma Barreto, Cusqueña Nata, y de Iván Cerceda de Apurímac resultó ser una grata experiencia. Una experiencia única, bonita. Sí, sé que se van a sentir identificados, no solamente con el idioma quechua, sino con la chalina mismo, porque es parte de ellos, parte de su cultura. Y es importante que haya espacios donde que se pueda difundir el idioma quechua. Yo soy cusqueña, entonces ya tengo familiaridad con el idioma quechua y pues muy contentos de trabajar este nuevo proyecto aquí en JNTV. En JNTV continuaremos promoviendo distintas lenguas en los próximos días. Finalmente, ambos se despidieron con un mensaje en la lengua originaria de los Andes peruanos. Todos los peruanos debemos practicar el idioma quechua. Se traduce Yapanchisme, Runasiminchista Rimarinanchis. Que vivan los idiomas Causachun Runasiminchis Añay. Es momento de ver las 5 noticias oficiales más importantes del día gracias a la agencia de noticias andina. Ana Bendezú nos informa. Bienvenidos, desde la agencia de noticias andina estas son las 5 noticias del día. El Banco de la Nación informó que ampliará su horario de atención en 40 agencias, las cuales abrirán sus puertas desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde desde hoy hasta el viernes 15 de enero, con el objetivo de pagar el bono de 930 soles a los pensionistas de la ONP. Recordemos que tanto las pensiones como los bonos vienen siendo pagados a sus cuentas. Los depósitos en cuenta se harán de acuerdo a la primera letra del apellido paterno del jubilado. La vacuna contra la COVID-19 será depositada temporalmente en el almacén de productos termosensibles más grande y seguro del país, que administra el MINSA a través del Senares en el Callao. Este es de uso exclusivo para productos farmacéuticos que requieren temperaturas de 2 grados a 8 grados y menos 20 grados. Cabe resaltar que al estar cerca del aeropuerto facilita el arribo y posterior distribución de las vacunas. Atención, porque el Ministerio de Salud aclaró a la ciudadanía que por ley la distribución y aplicación de la vacuna contra COVID-19 será gratuita para todo aquel habitante del territorio nacional mayor de 18 años que desee obtenerla. El MINSA será el titular del registro sanitario condicional para importar y utilizar la vacuna de Sinopharm, por lo cual ninguna otra empresa podrá acogerse a este registro y, por tanto, ninguna tampoco podrá comercializar dicha vacuna. Hoy se inicia CADE Ejecutivos con la participación de los ministros de Economía y Salud, Waldo Mendoza y Pilar Macetti. Este año será de manera virtual y tendrá como eje el futuro del país ante la pandemia, esto con respecto a la vacunación y reactivación económica. El bloque electoral será el 17 y 18 de febrero. El gobierno regional de Lima desplazó maquinaria pesada en 15 zonas estratégicas de la región para atender las emergencias que se presentan a consecuencia de las lluvias intensas y así reducir su impacto. Recordemos que los ríos Guaura y Rímac se encuentran en alerta naranja. El desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y no se olviden de visitar andina.p. El ministro de Cultura, Alejandro Neira, anunció la realización de varias obras en favor del fomento cultural en la región Piura. El informe es de nuestro canal aliado TV Norte. Veamos.
Lo que necesitamos nosotros como ministerio, pero aquí a través de la Dirección Desconcentrada, es trabajar muy de cerca con la alcaldía, tanto provincial como los distritales, para poder reactivar, hacer que la reactivación económica que se hace a través de las artes escénicas y los grupos de artes escénicas, los grupos musicales, grupos de teatro, de danza. El ministro de Cultura, Alejandro Neira, en su visita a Piura con motivo de conmemorarse los 200 años del Grito Libertario, anunció dos grandes proyectos para fortalecer el desarrollo cultural de Piura y promover la economía regional mediante las exposiciones artísticas y las industrias culturales. Señaló que para la restauración de la Casona San Miguel, el gobierno regional de Piura, en el marco del convenio de cooperación interinstitucional, iniciará el 2021 la convocatoria para la elaboración del expediente técnico, con miras a entregar la obra concluida el 2022. Neira manifestó que el Ministerio de Cultura viene trabajando en la elaboración del proyecto de inversión, mejoramiento de servicios de interpretación cultural en el Teatro Municipal de Piura, registrado en el Banco de Inversiones del MEF, con código de idea 102647. Se estima obtener su viabilidad el primer trimestre 2021. Creo que para Piura, que tanto necesita espacios públicos y espacios en los cuales podamos desarrollar las artes escénicas, la propia Orquesta Sinfónica Municipal necesita este tipo de espacios, así que lo que hemos acordado con el alcalde, después de esa consultoría, ver el expediente y tratar de iniciar las obras lo antes posible, ojalá incluso este año, y tener un espacio que podamos entregar a los piuranos, en el marco del proceso de conmemoración del Bicentenario, que empieza ahora, por eso hemos venido el día de hoy, pero como termina el año 24, creo que hay un tiempo en el cual podemos trabajar. Lo importante es, estar de acuerdo, como hemos estado de acuerdo hoy en que hay que trabajar unidos, nosotros del Ministerio de Cultura, Gobierno Central, con el Gobierno Provincial y también con el Gobierno Regional, con quien también hemos acordado eso. Las agrupaciones culturales de artes escénicas, música en sus diversos géneros, danza, arte, plástico, entre otras expresiones artísticas, contarán con espacios adecuados para la creación, presentación, circulación y difusión de sus producciones artísticas y culturales, añadió. El ministro de Cultura visitó Narigualá, donde destacó el papel que pueden cumplir actualmente los monumentos arqueológicos para la dinamización económica del entorno inmediato, tal y como ha venido sucediendo en los últimos años en este importante centro de la cultura Tayán. El titular de Cultura enfatizó que en esta visita a Piura hemos encontrado la mejor disposición de sus autoridades para trabajar juntos en estos importantes proyectos que contribuirán al desarrollo integral, relevando nuestra propia cultura e identidad. Lo que necesitamos nosotros como ministerio, pero aquí a través de la Dirección Desconcentrada, es trabajar muy de cerca con la alcaldía, tanto provincial como los distritales, para poder reactivar, hacer que la reactivación económica que se hace a través de las artes escénicas y los grupos de artes escénicas, los grupos musicales, los grupos de teatro, de danza, de circo, de improvisación, tengan lugares, ojalá que en espacios públicos al aire libre, abiertos. Hay que aprovechar el buen clima en una región como Piura. Bien, es momento de una entrevista. Vamos a conversar con la fiscal superior Edith Hernández Miranda. Ella es presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Este y para nosotros es un gusto saludarla. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenida a JN Noticias. Buenos días, señorita Paloma Barreto. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de JN Noticias y vamos a hablar sobre el plan de trabajo y los retos para este año en el Distrito Fiscal que usted lidera. En un primer momento podemos identificar cuál es el principal problema que se presenta en esta zona de la capital. Recordemos que el distrito que le compete son los de El Agustino, San Juan del Lurigancho, el Lurigancho Chosica, Ate, Chosica, La Molina, Cieneguilla, Santa Anita y la provincia de Guarochirí. ¿Cuál es el principal problema, doctora? Adelante. El principal problema que tiene este distrito fiscal es la alta densidad poblacional que tiene que atender. De acuerdo a las estadísticas del INEI del 2017, tenemos
más de 2.700.000 habitantes, que a la fecha ya deben bordear los 3 millones de habitantes. Y como usted entenderá, esta alta densidad poblacional, y que es la más alta de todos los distritos a nivel nacional, genera también una alta sobrecarga laboral, porque hay más conflictividad social, más índice o un elevado índice de criminalidad. Entonces, el principal problema que afrontan los fiscales es la sobrecarga. Bien, doctora, ¿y cuáles serían los principales retos que ustedes se han planteado para este año? Bien, la sobrecarga viene de la mano también con la falta de recursos básicos mínimos que requiere todo despacho fiscal. En este caso, por ejemplo, es la infraestructura básica, los inmuebles que deben estar debidamente acondicionados. Tenemos 5 inmuebles que han sido arrendados desde julio del año pasado, julio, septiembre, etcétera, que se están pagando los alquileres, pero que hasta la fecha no están acondicionados, ¿no? Luego tenemos 5 inmuebles también por arrendar para implementar todas las fiscalías que se han creado con este nuevo diseño que viene implementándose en Lima Este, que es el nuevo Código Procesal desde el 1 de octubre del 2019. Entonces, este retraso en estas acciones específicas de acondicionar locales, arrendamientos, ¿no?, viene generando pues un serio problema, ¿no?, en el trabajo de los fiscales, no obstante el cual los fiscales están desplegando todos los esfuerzos con las limitaciones que tienen para dar respuestas que espera el usuario, ¿no? Claro. Entonces, el reto para nosotros es continuar con la implementación del segundo y tercer tramo del nuevo Código Procesal Penal. ¿Para qué? Para que los fiscales tengan las infraestructuras necesarias, la logística adecuada, para que puedan seguir brindando al usuario un servicio oportuno, de calidad y con calidez, que en buena cuenta ese es nuestro único gran objetivo. Bien. Bien, doctora, ahora, en lo que se refiere al trabajo articulado que ustedes realizan con otras instituciones que forman parte del sector de justicia, ¿cuál es la labor que han realizado ya hasta el momento, de repente reuniones de coordinación? Sí, efectivamente. Tenemos que trabajar de manera articulada con todos los operadores del sistema de justicia, porque el sistema de justicia es único y todos respondemos a las necesidades del usuario. Entonces, la primera reunión que ya hemos sostenido a los 2 días de asumir el cargo ha sido con el presidente de la Corte Superior de Lima Este, el doctor Máximo Osorio, quien ha dispuesto todo lo necesario en ese momento, la información relevante que necesitábamos para empezar a coordinar todas las acciones que ambos nos comprometemos, ¿no?, ambas instituciones. Una de ellas fue la carga a mí elevada de los casos de violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, hay una carga elevada tanto en San Juan del Lurigancho como en Santa Anita y todas las demás sedes de esta materia tan delicada, tan sensible, ¿no?, que es la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Miles de casos pendientes de procesar. Entonces, ese ha sido nuestro primer enfoque, nuestra primera preocupación de cómo articulamos las acciones para que se continúe de manera eficaz y oportuna atendiendo estos casos, claro, de ambos lados, ¿no? Así es. ¿Y cuáles serían esas acciones de la lucha contra la violencia de la mujer? Lo primero es que necesitamos impulsar las notificaciones electrónicas, de manera tal que se hagan masivas y que no nos demoremos en todo este proceso que ahora va de la mano con el trabajo remoto que se está realizando. Entonces hay dificultades en la notificación y esta estrategia o este instrumento de la notificación electrónica también nos va a facilitar esta tarea y que va de la mano con la modernización de la gestión, siempre pensando en el usuario.
Claro. Doctora, hay un tema que también trabaja el Ministerio Público y esa es la prevención, que es bastante importante. Al respecto, ¿cuál es la labor de fortalecimiento que realizarán ustedes en la prevención del delito? Efectivamente. En el plano de la prevención, en Lima Este se cuentan con 3 fiscales de prevención del delito en la zona baja, media y alta de San Juan del Lurigancho. No tenemos más fiscalías de prevención en Lima Este, en las otras sedes. Sin embargo, con este equipo que tenemos, vamos a intensificar las labores de prevención en los delitos de trata de personas, violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, anticorrupción, e inclusive en la falta de observancia de las medidas de prevención, de las medidas de bioseguridad que todos debemos seguir para prevenir el contagio, ¿no? del virus que actualmente nos amenaza y nos afecta a todos, a todo el Perú y a todo el mundo. Doctora, ¿se han implementado algunas medidas ya y seguramente continuará en su gestión estas medidas de bioseguridad sanitaria por el estado de emergencia que estamos viviendo actualmente? Claro, efectivamente. La primera medida que ha dispuesto la señora fiscal de la Nación y que se replica en todos los distritos fiscales es precisamente observar el distanciamiento social, y eso a través de ¿qué? A través de la restricción en el acceso a las oficinas, ¿no? Y priorizar y privilegiar el trabajo remoto. Es decir, cuidar el aforo, que este sea limitado, ¿para qué? Para garantizar que no haya pues una carga viral que afecte a los trabajadores, y todas las medidas sanitarias que nos recomiendan, ¿no? El lavado de manos y también continuamente la inmunización de los locales, especialmente de los que tienen más incidencia o los que podrían estar en mayor riesgo, que son todos los servidores de medicina legal. Medicina legal atienden permanentemente a los detenidos, a los puestos a disposición, o también la atención en cámaras GESEL, y también se está proveyendo a todos los servidores del Ministerio Público de todo lo que requieren, de los implementos necesarios, el alcohol en gel, las mascarillas, y cuando se trata de personas que tienen más alta vulnerabilidad, ya de los equipos especiales. Recuerde que los fiscales también están en primera línea de actuación cuando de trabajo presencial se trata, porque no se puede hacer trabajo remoto si se tiene que concurrir a un levantamiento de cadáver, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, así es. O una emergencia. Entonces, eso es nuestra prioridad, cuidar el bienestar y la salud de todos los integrantes del Ministerio Público, en este caso específico del Distrito Fiscal de Lima Este, que son el sistema fiscal, el sistema de medicina legal y el sistema administrativo que da todo este soporte a los fiscales. Bastante importante, sobre todo en el momento que nos encontramos en la pandemia de la COVID-19 en nuestro país. Doctora, ya para finalizar, por favor, y brevemente, ¿cuál es el compromiso del Distrito Fiscal que usted lidera de lucha contra el delito actualmente? El compromiso de todos los integrantes del Distrito Fiscal de Lima Este es ofrecer al usuario un servicio oportuno, de calidad y con calidez. ¿Y esto qué significa? Es que nosotros vamos a elevar los estándares de respuesta. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de elevar los pronunciamientos que se realicen en todas las materias, en materia penal, violencia familiar, en materia civil, corrupción de funcionarios, y eso es lo que va a medir nuestra respuesta al ciudadano. Después, también tenemos que elevar la atención que da el servicio de medicina legal a los usuarios, la atención de víctimas y testigos, que se centran en atender a las víctimas de delitos más graves, como es el caso de violación sexual, también en delitos de corrupción. A los testigos hay que darles ese soporte para que ellos se sientan seguros y puedan tomar o declarar tranquilamente. Entonces, vamos a elevar nuestros estándares. Ese es el compromiso. Doctora, nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos aquí en JNE Noticias y esperemos tenerla también en una próxima oportunidad.
Muchísimas gracias, señorita Barreto. Ha sido también un gusto compartir con usted. Bien, hasta luego. Bien, amigos, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos. Luego de la llegada al Perú de la nueva variante del coronavirus, las autoridades de Trujillo anunciaron que declararán en estado de emergencia los hospitales de esta región. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. Tras la confirmación de la nueva cepa del COVID-19, el presidente del Consejo Regional de la Libertad, Juan Díaz, agregó que este martes, en sesión de consejo, abordarán las nuevas medidas que adoptarán tras esta situación. Una de ellas, declarar en emergencia sanitaria todos los hospitales, postas médicas y centros de salud de la región. Por ejemplo, la consejera Teresita de Jesús Bravo Malca ha presentado un documento dirigido al Consejo Regional para que se evitara en emergencia sanitaria todos los hospitales, postas médicas, centros de salud de la región La Libertad, ¿no? Y eso se va a tratar en sesión de consejo este martes. Y entonces yo me he visto afectado directamente eso porque mi provincia lo sufrió. Y hemos visto amigos, familiares, en carne propia cómo han fallecido. Entonces, por descuido del gobierno regional, sí. Díaz agregó que este virus arrasó con su provincia de Chepén, por lo que las medidas serán tomadas de manera inmediata. De otro lado, el consejero regional agregó que sigue despachando con normalidad y restó importancia a la solicitud de nulidad de esta nueva mesa directiva. No, pero es normal, ¿no? Podrán buscar los mecanismos legales correspondientes a autoridades competentes, que es normal, ¿no? Es un derecho que le asiste a ellos. Bueno, pero esto no puede parar, ¿no? La región no puede parar, debemos seguir trabajando. No hay ningún problema, ¿no? Entonces, pero se sienten un poco afectados porque yo lo vuelvo a decir, han perdido el control político, ¿no? Definitivamente ellos quieren el control político del Consejo Regional. Asegura que la región no debe parar más aún cuando se atraviesa un rebrote de coronavirus y la situación de disponibilidad de camas UCI es preocupante. Ahora tenemos un encuentro con nuestro pasado en el segmento Ocurrió hace 20 años. De enero de 2001, George W. Bush juró como el presidente número 43 de Estados Unidos. El republicano sucedió del cargo a Bill Clinton y anteriormente a su padre, el patriarca George Bush. Al poco tiempo de asumir el cargo, Bush tuvo que hacer frente a uno de los atentados terroristas más grandes de la historia de los Estados Unidos, el atentado a las Torres Gemelas. 23 de junio de 2001, el sur del Perú, Arequipa, Tacna y Moquegua sufrieron un terremoto que dejó a muchas personas sin hogar y en las que perdieron la vida más de 100 peruanos. El movimiento telúrico de una magnitud de 8 grados tuvo mayor número de víctimas en Arequipa, causando un posterior tsunami. El sismo se sintió en los países vecinos de Chile y Bolivia. 320.000 víctimas con mucho esfuerzo, tras años del desastre, pudieron recuperarse gracias a la solidaridad de los peruanos. 11 de enero de 2001. En Estados Unidos, una noticia daba vuelta al mundo. Científicos desafiaban la naturaleza y obtuvieron el primer mono genéticamente modificado, el primer mono transgénico, percibido ante todos como un gran avance de la ciencia. Fue llamado Andy y la manipulación de su ADN se hizo con la finalidad de ayudar a combatir enfermedades como el cáncer o el SIDA. Momento del bloque internacional. La Organización de las Naciones Unidas determinó que hubo un uso excesivo de la fuerza policial durante las protestas ciudadanas contra Manuel Merino. La policía hizo uso innecesario y excesivo de la fuerza y se incumplieron los estándares internacionales de derechos humanos, señaló la misión de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual investigó los incidentes ocurridos en las protestas de finales del 2020 en el país. Las personas tienen derecho a reunirse pacíficamente y las aglomeraciones solo pueden ser dispersadas en casos excepcionales.
aseguró la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Es importante recordar que el pasado 9 de noviembre, el Congreso de la República destituyó al entonces presidente Martín Vizcarra y puso en su lugar a Manuel Merino, actual congresista por Acción Popular, lo cual desató una serie de protestas. El informe de la ONU señala que la policía no distinguió entre manifestantes y aquellos que presuntamente actuaron de forma violenta. Bachelet resaltó el inicio de diversas investigaciones preliminares e instó a investigar todas las denuncias de manera rápida, independiente y exhaustiva. Las elecciones subnacionales en Bolivia se mantienen pese al rebrote de la pandemia. El Supremo Organismo Electoral asegura que trabajará en la implementación de protocolos para llevar adelante la jornada del 7 de marzo. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia anunció que no ve como una opción la postergación de los comicios subnacionales previstos para el próximo 7 de marzo, pese a la inminente segunda ola de la COVID-19 en el país. Conocemos que la ruta por recorrer no es sencilla y asumimos otra vez el reto de conjugar el ejercicio de los derechos políticos con el cuidado de la salud. Preparamos protocolos y recomendaciones. Proveeremos de material de protección a los jurados, notarios y guías. Haremos nuestra parte. Entre las medidas que prevé aplicar para el día de la elección está la habilitación de más recintos electorales, la ampliación del horario de votación y su segmentación por edades, así como el sorteo de jurados electorales menores de 50 años. Este esquema, que ya fue aplicado en las pasadas elecciones presidenciales, se usarán para elegir a 9 gobernadores y 339 alcaldes, además de congresistas departamentales y concejales. Algunos sectores han pedido formalmente al ente electoral la postergación de las elecciones bajo el argumento de priorizar la salud de la población, como ocurrió en 2020 con los comicios generales aplazados en 2 oportunidades. El FBI alertó sobre potenciales nuevas protestas armadas en Estados Unidos. Se teme un levantamiento a nivel nacional. Una potencial amenaza de protestas armadas en todo Estados Unidos, un nuevo intento de asalto al Capitolio y hasta la toma de posesión como nuevo presidente de Joe Biden fueron las alertas que dio el FBI en un boletín interno. Dichas acciones iniciarían desde el sábado y se trataría de un levantamiento a nivel nacional en los 50 estados. La circular detalla que han recibido información sobre un grupo armado sin identificar que tiene la intención de viajar a Washington, D.C. El aviso se da después de que el pasado 6 de enero, día en el que se iba a certificar la victoria electoral del demócrata Joe Biden, una turba violenta asaltó por la fuerza el Capitolio. El asalto puso en evidencia la poca preparación policial ante las protestas, que muchos han anunciado se repetirán. Durante las referidas protestas, una de las manifestantes falleció de un tiro en el cuello y 3 más sucumbieron a heridas o problemas médicos durante el asalto, mientras que un policía del Capitolio también murió debido a heridas ocasionadas en los forcejeos, y otro se suicidó pocos días después. Llegamos al final del noticiero. Véanos como siempre en los canales 44 y 516 de Movistar, así como en las redes del Jurado Nacional de Elecciones y en los canales aliados del ente electoral. Los dejamos con imágenes de la Huacachina. Permiso.